La palabra de hoy la podemos encontrar en Génesis 1, del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El título del mensaje de hoy, de esta semana, es El Evangelio y mi recipiente. Continuamente os estoy hablando del contenido del Evangelio. Claro, esa es nuestra base de fe, lo es todo, es lo más importante. Pero así como el Evangelio de verdad que es completo, que lo es todo, que es suficiente, que quiere decir que no hace falta añadir nada más. Igual que el Evangelio es así de inmenso, de perfecto y de grande, es importante que al Evangelio que estamos escuchando o que hemos recibido le acompañe un recipiente donde podamos realmente llenarlo de respuestas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vaso de agua, o sea, un vaso, por mucho que le eche mucha agua, solo voy a llenar la cantidad que puede cargar el vaso. Si es una jarra, llenaré más que en un vasito, ¿verdad? Pues de igual manera, es importante que nuestro recipiente lo podamos ensanchar continuamente. La mayoría de las personas, acorde a su pensamiento, reciben respuestas, acorde a lo que pueden ver y a su pensamiento, pues disfrutan en ese nivel del Evangelio. Eh, Hace poco fui a un hotel y en el hotel tenían una panadería con un horno, lo hacían ellos mismos. Claro, el pan salía buenísimo. No es fácil encontrar un sitio donde hagan buenos panes aquí en Corea. Yo que vengo de España y me encanta el pan y mojar, pues a mí yo he sufrido mucho por eso. Entonces, claro, en Corea encontrar un sitio donde hagan una buena bollería o pan no es fácil. En este hotel estaba buenísimo. Y claro, yo fui el primer día por la mañana y dije, voy a tomarme un café y voy a probar este pan que tiene muy buena pinta. Y claro, me compré un pan y estaba buenísimo. Me gustó tanto que, claro, al siguiente día fui y me compré pues el mismo pan con un café. Y al último día, al tercer día, fui y otra vez lo mismo. ¿Qué pasa? Que en el último día, además del pan que yo siempre me comía porque me encantó, mi mujer se cogió otros dos panes y yo los probé. En ese momento me di cuenta que el mío no era para tanto. Los otros estaban muchísimo mejor. Y yo lo único que pensaba es, ¿por qué no lo habré probado antes? Si lo hubiese probado los otros panes el primer día, hubiese elegido los otros dos que eligió mi mujer, que estaban incluso mejor que yo pensaba que estaba bueno. Es que vamos, teníamos los tres y mis manos no se iban al que yo siempre comía, se iban a los otros, de lo bueno que estaban los demás. ¿Qué es lo que pensé yo en ese momento? Ese es mi recipiente, ese es mi pensamiento. Si es que a veces soy muy cabezón y por no ensanchar mi pensamiento, pues me conformo y solo disfruto de esas respuestas. Os bendigo para que podamos estar juntos preparando este recipiente en nuestras vidas, donde vuestras vidas, vuestro negocio, todo empieza a estar direccionado con las 237 naciones, la sanidad y la cumbre espiritual. Si nosotros tenemos ese recipiente, ¿qué ocurrirá? Tales respuestas Dios nos va a dar. Si solo pensamos en salvar Madrid o en salvar Tarragona o en salvar Guadalajara, de verdad que solo nos van a venir ese tipo de respuestas. Pero fíjate, nosotros desde el principio, Iglesia, evangelización del mundo. ¿Por qué hemos escogido ese nombre? ¿Por qué Dios nos está dando ese nombre? Para que pienses en todo el mundo.
Y no tenemos ni templo ni nada. Hemos empezado por Zoom, llevamos poco, pero ya hay gente de varias regiones por toda España, de Ceuta, de Palma de Mallorca, de varias regiones de España, de Latinoamérica y de 2 países, de Estados Unidos, porque es nuestro recipiente. Hoy hemos leído Génesis 1 del 27 al 28. Y ahí dice que Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Nos creó como seres espirituales. Y también nos creó para que llenáramos la tierra, para que la sojuzgáramos, para que la gobernáramos sobre todas las cosas. Desde un principio, Dios nos creó con una identidad para que viéramos todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros solo miramos lo que tenemos delante. Mi vida, mi yo, lo material, lo que me falta, de lo que carezco. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin darme cuenta, pues me ato a esas cosas. Entonces, pensamos que no podemos, nos ponemos dificultades y limitamos a Dios en muchos ámbitos. Para Dios, nada es un problema. Para Dios, nada es imposible. El coronavirus, ¿ahora qué? No nos podemos reunir en las iglesias, tal. Parecía que Satanás iba a tener una pequeña victoria. No, todo lo contrario. Más respuestas se están levantando. Más personas están volviendo a Cristo. Más se está predicando el Evangelio. Hemos terminado la cuarentena y a mí me han enviado mensajes de texto desde el ayuntamiento por si necesitaba ayuda psicológica después del confinamiento, tal. Hay mucha gente que está sufriendo, que sufre mucho. Qué buena oportunidad para predicar de Cristo. Con lo que he disfrutado yo en las cuarentenas. Y hay gente que lo ha sufrido. Ya lo dije la otra vez, las 3 organizaciones, la nueva era, la masonería, a través de sus estrategias, a través de la meditación, ¿qué están haciendo? Al fin y al cabo, llamar a los ancestros, todo eso es experimentar la obra de los espíritus. Y ya están preparando programas donde para recibir la sanidad de después del corona. Nosotros rápidamente tenemos que ensanchar nuestro recipiente y recuperar aquello que nos han quitado. Todas esas bendiciones es de la iglesia. La sanidad, que la gente, siendo seres espirituales, vayan a recibir sanidad con cosas que no les hablan del Evangelio y de la palabra de Dios, es un disparate. Hay muchas herramientas. Raquel, que es psicóloga, además de mi hermana, y hablo mucho con ella, hacemos mucho foro también de la palabra, claro, como profesional, hay muchas herramientas, pero no es la respuesta. Estilos de vida. No es que Gandhi o no sé quién, te metes en Facebook, ahí lo saben todo. Estilos de vida, que si no sé qué, está bien, te puede ayudar en cierta forma, pero no es la respuesta al problema espiritual. Rápidamente nosotros tenemos que ensanchar nuestro recipiente y realmente recuperar aquello que era nuestro, pero que ya la masonería o la nueva era nos han robado. La iglesia que proclama a Cristo debe ser luz, pero no está siendo luz. ¿Por qué? No es porque el evangelio sea insuficiente, no porque el evangelio no sea la respuesta para el hombre, sino por el recipiente que tenemos. Por eso nosotros tenemos que tener 3 tipos de recipiente, ensanchar 3 tipos de recipiente en 3 áreas, y es el mensaje de esta semana. Primero es el recipiente del evangelio. Hablo del contenido, y con ese contenido ahí vamos a recibir la sanidad necesaria. Está un poco conectado con los mensajes que estoy hablando en la escuela de evangelismo. Para los que no lo escuchan, escucharlos durante la semana. ¿Cuál es el recipiente del evangelio? Consumado es. De verdad que Cristo lo consumó todo. ¿Qué consumó? Mi pecado original, mi problema fundamental,
me libró de todo pecado, de los desastres y de Satanás. Lo consumó todo, me hizo libre. Consumado es. De verdad que lo consumo todo. Yo tengo que tener ese recipiente donde puedo realmente disfrutar del Evangelio, de que consumado es. Para ello, yo durante esta semana preparando el mensaje he estado meditando y os voy a mandar este ejercicio, unas tareas para aplicar en casa. Restaurar vuestro tiempo de oración marcado. La oración a tiempo marcado. Esto es lo mejor para ensanchar mi recipiente del Evangelio y recibir la sanidad. Esta semana con los remanentes, pues hablaba también de este foro. Y también el pastor Riu lo ha nombrado en el culto núcleo y incluso en el mensaje de empresarios. ¿Qué significa la oración a tiempo marcado? Marca tus tiempos de oración, aunque sea 3 veces al día. Un tiempo corto de 5 minutos te vale. 3 veces. 5 minutos cada una al día. ¿Y qué hacemos en la oración a tiempo marcado? En ese tiempo, no importa lo ocupado que busca un momento donde tú puedas estar solo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a parar, a dejar de lo que estás haciendo y vas a pensar en lo que estás pensando. Me explico. Desde por la mañana está ocupado, que tengo que ir a trabajar, tal, hacer lo otro, los niños, tal, no sé qué. Cuando llega tu tiempo de oración marcado, párate, deja el móvil a un lado, tal, y simplemente piensa en qué tipo de pensamientos estás teniendo en tu día a día. Esto va a ser la oración a tiempo marcado. Después, el pensamiento. Después, piensa qué hay en tu corazón. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tipo de sentimientos estás teniendo durante el día? Y analizando el tipo de pensamiento que tienes y el corazón y lo que hay en tu corazón, conéctalo y cámbialo con la palabra que has recibido hoy, el domingo. Haz esto 3 veces al día, cada día de la semana. Eso va a ser la oración a tiempo marcado. Puedes escribirte la oración, como he dicho en la escuela de evangelismo. Resúmete la palabra, poniendo los puntos más grandes. Y haz una oración que hable del contenido del mensaje. Y además de hacer este ejercicio, vuelve a la palabra. ¿Por qué? Nuestras vidas no es que el evangelio no funcione, sino que la palabra de Dios y mi vida no concuerdan. Como no concuerdan, no veo la respuesta ni la obra de Dios. Es que Dios a veces obra de esa forma, pero hay un momento donde mi vida y la palabra de Dios se tienen que unir, se tienen que juntar. Tiene que venir la palabra de Dios a mi corazón. La tengo que poner en mi corazón. La tengo que ir viendo en mi vida. Eso lo vamos a conseguir a través de la oración a tiempo marcado. 3 veces al día te paras a ver qué tipo de pensamiento estoy teniendo yo. Uy, pues mira, es que estoy criticando todo el rato. Otra vez estoy hablando de incredulidad. Otra vez estoy preocupado. Otra vez no sé qué. No importa, no te agobies por eso. Simplemente analízalo. Estoy teniendo este tipo de pensamientos. Vale, pues entonces ahora cambia estos pensamientos con el Evangelio. Es verdad, Dios. Es una oración, es delante de Dios. Es verdad, Dios, pues mira, estoy preocupado por esta situación. Pero tu palabra dice que mi corazón, que no se turbe mi corazón, que no me preocupe, que los que están cargados y trabajados, que vengan a mí y yo los haré descansar. Eso dice tu palabra, Dios. Tu palabra dice esta semana que he sido creado a tu imagen y semejanza. Restaura esto en mi vida, Señor. Esa oración y te va a ir cambiando. Aunque hayas estado pensando negativamente, no importa, no te machaques con eso. En ese momento de la oración a tiempo marcado, te va a servir para cambiar tu forma de pensar y cambiar lo que hay en tu corazón. ¿Cómo? A través de lo que dice la palabra de Dios. No seáis engañados por la situación. No es la realidad espiritual. Es simplemente una circunstancia por la que estamos pasando. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que te ha dicho la palabra?
ahí dentro vas a tener la victoria. Por eso te bendigo para que realmente esta semana desafíes en el tiempo de oración marcado. Y en los foros que hacemos y los darapanes durante la semana, hablarme de esto, a ver cómo os sentís. Si habéis empezado, si os cuesta, si o no. Y así pues también os voy a ayudar de esa forma. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Editar el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio tiene que ser editado en nuestra vida. Mejor, lo digo mejor. Nuestra vida tiene que ser editada con el Evangelio. No editemos el Evangelio porque el Evangelio no lo vamos a cambiar. El Evangelio es el Evangelio. Mi vida es la que tiene que ser, en mi vida es la que se tiene que aplicar el Evangelio. A eso el pastor Ryu últimamente le está diciendo que es edita tu vida con el Evangelio. ¿Qué es editar? Todos sabemos lo que es editar, ¿verdad? Corto, pego, lo copio, esto que no me sirve lo borro. Marta y Kai todas las semanas editan el vídeo y lo suben. ¿Qué hacen? Pues cuando hay algún error o la parte que no nos sirve la cortan y lo echan fuera. Suben el mensaje nada más. Están editando, ¿verdad? Editando el vídeo. Todo aquello que no me sirve, córtalo y tíralo. Todo pensamiento que no es de Dios, edítalo con el Evangelio. Uy, este pensamiento no es de Dios, lo desecho. Mi mujer se preocupa mucho. Yo siempre he criticado a los pastores que hablan mal de su mujer y últimamente, como no me entiende, yo hablo mucho de ella. Pues esta semana pasada se preocupaba mucho. Yo se lo decía, pero ¿por qué te preocupes? Que nosotros no somos personas para andar preocupados. Que eso no es tuyo, esa preocupación no es tuya, deséchala. ¿Quién te ha dado la preocupación a ti? ¿Quién te trae a ti preocupación? ¿De qué? Si Dios está con nosotros, ¿qué problema tienes tú? Pues es verdad. Y sin darme cuenta me afano. Tal. Desecha ese pensamiento. ¿Por qué? No es mi pensamiento. Todo aquello que no sea, que sea lo mío, que no sea de Dios, córtalo y deséchalo a la papelera. Eso es editar el Evangelio. Continuamente preguntaros, como Pablo hizo en Hechos 9, cuando iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a cogerlos para matarlos. En ese momento, el Señor se le apareció cuando iba de camino a Damasco. Y Pablo solo hizo 2 preguntas. Con estas 2 preguntas, el Evangelio fue editado en su vida. Tú fíjate, era un perseguidor, un asesino de cristianos. Y después de ese encuentro, se volvió el mayor evangelista. ¿Qué es lo que él preguntó? ¿Quién eres, Señor? Uno tiene que conocer quién es Jesucristo. Y después, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pablo, encontrando la respuesta a estas 2 preguntas, el Evangelio fue editado en su vida, en ese momento. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los reyes, de los gentiles y de los hijos de Israel. Pablo entendió que Jesús era el Cristo y que él había sido escogido como instrumento para predicar el Evangelio. Se acabó todo problema de su vida. Sufrió enfermedad, persecución, le apedrearon hasta el punto que pensaban que estaba muerto y le echaron fuera de la ciudad. Le metieron en la cárcel, le acusaron, tal. Muchas cosas. Pero Pablo entendió en ese momento. En el momento que se encontró con el Señor, recibió esa misión. El Evangelio fue editado en su vida. ¿Y qué ocurrió? Como el Evangelio fue editado en su vida, él realmente pudo ensanchar ese recipiente del Evangelio. Pudo considerar basura todo aquello que a nosotros nos gusta, el dinero, el qué comer, el tal, lo físico. Pablo lo consideraba todo basura. ¿Por qué? Realmente entendió lo que era importante. El Evangelio fue editado en su vida. Bendigo para que podamos ensanchar este recipiente del Evangelio a través de la palabra, la oración. Cuando la palabra, la oración
y mi trabajo, mis estudios, a lo que me dedico, cuando estas tres cosas toman la dirección de las 237 naciones, la sanidad y la cumbre espiritual, ¿qué ocurre? La bendición del trono viene sobre mí. Aparece en tu vida. La obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio se levanta en tu vida. Y la luz de Cristo es resplandecida. Sois esos testigos. Mi vida en sí es testigo. Me le puedo levantar como ese testigo de aquello que otros no han podido experimentar. Por eso, como punto número 2, os bendigo para que podáis también ensanchar ese recipiente para llegar a la cumbre espiritual. Para ello, que pueda restaurar ese tiempo de estar en la cumbre. Es un poco parecido al tiempo de la oración marcada que hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es ese tiempo de cumbre? Ese tiempo donde yo puedo potenciar mi identidad como hijo de Dios, donde puedo potenciar el evangelio que está en mí, concentrándome en el evangelio y en esta identidad. Ya lo he dicho antes, un creyente me dijo, es que el evangelio no me funciona, pastor. ¿Cuántos años he estado predicando el evangelio? ¿Cuántos años le he estado compartiendo la palabra a esta persona? Y ahora dice que no le funciona. Dentro de mí, ¿qué he pensado? No es que no te funcione el evangelio, es que tienes que restaurar rápidamente estos tiempos con Dios. No es que no te funcione el evangelio, es que en tu vida, en tu corazón, no está el evangelio. No es que no sea la respuesta. Por eso Dios te permite pasar a través de esta situación para limpiarte de toda incredulidad, para sanarte. Un tiempo en silencio donde puedes estar mirando a Dios. Restaura primero esto, es lo más urgente. Si no, no vas a vencer el mensaje que Satanás continuamente está dando a través de la televisión, a través de la sociedad, la cultura. Rápidamente tenemos que llegar a esa cumbre espiritual. Y como cumbre espiritual, entonces nuestra actitud delante de las situaciones va a cambiar. Aquel que está en la cumbre espiritual, cuando se enfrenta a un problema, no lo ve como un problema, sino como una oportunidad. De verdad que os bendigo para que lo veáis de esta forma. Que tengáis esta seguridad. Yo soy la persona que Dios ha salvado y nos ha levantado como esos remanentes para estar en la cumbre espiritual. Aquel que está en la cumbre espiritual, nada es un problema para él. ¿Por qué? Dios está con él. Tienes que entrar al foso de los leones. Pues está bien, entramos. Me mandan como esclavo a Egipto. Está bien. Me acusan injustamente y me meten en la cárcel, como a José, la mujer de Potifar. No es que sea por la mujer de Potifar. No importa. Dios tiene un plan para mí. Voy a la cárcel no porque me han acusado injustamente, sino porque Dios tiene un plan para mí en la cárcel. Y tuvo que ir a la cárcel para llegar a ser gobernador. José lo entendió. ¿Cómo sé que lo entendió? Si hubiese sido yo, cuando llego a ser gobernador, al primero que llamo es a la mujer de Potifar. Tú me acusaste de esta forma, se lo hubiese echado en cara. ¿A que sí? ¿A que tú dijiste esto y era mentira? Ahora que soy el gobernador, ¿ahora qué? O a los hermanos que le vendieron como esclavo. No, José no tuvo ese rencor hacia ellos. ¿Por qué? Era una persona que estaba en la cumbre. Como una persona que estaba en la cumbre, él tenía ese corazón de poder ayudar a otros, porque disfrutaba del evangelio. Tenía ese recipiente de estar en la cumbre espiritual. Aquel que está en la cumbre espiritual puede ver por adelantado. ¿El qué? El pacto de Dios. Yo desde pequeñito iba a la iglesia, creía en Dios. Era lo que me habían enseñado en mi casa. Mi madre era cristiana, mis hermanas también cuando yo nací. Íbamos a la iglesia. Y claro,
me hablaban de la historia de Noé, de la historia de José. Yo me conocía las historias de la Biblia. Incluso me gustaba cantar en la iglesia, recibía gracia de las alabanzas, pero no tenía el mensaje del Evangelio organizado en mi vida. No sabía realmente quién era Cristo. Y cuando tuve 15 años, pude escuchar el mensaje de Darapán. Y por la gracia de Dios, el Evangelio que está en la Biblia empezó a ser organizado en mi vida. En ese momento, yo pude entender que no es una religión, sino que la respuesta de Dios para mi vida es Cristo. Que Dios, viendo al hombre, viendo mi vida, dijo, lo que necesitas es Cristo. Por eso Él se hizo hombre y vino a esta tierra, para salvar al hombre. ¿Por qué? Porque mi problema era que vivía separado de Él. Mi problema es que vivía en medio del pecado y atado por esas cadenas y influenciado por la obra de Satanás continuamente. No importa lo que pudiera hacer, no podía salir de esa situación. Por eso Dios envió a Cristo como profeta, sacerdote y rey, para quebrantar y solucionar este problema fundamental. Ese es el pacto que Dios me ha dado. Al ser libre, puedo empezar a verlo por adelantado. Cuando yo tenía 15 años, pude escuchar este evangelio. Y de la palabra de Dios, Dios me puso en mi corazón dos palabras. Una, eres remanente. Y otra, evangelización del mundo. Han pasado años, otros 15 años. Y veo mi vida ahora y me veo que estoy en el lugar donde Dios realmente quiere que esté. Veo mi vida y veo que Dios ha cumplido ese pacto en mi vida tal cual yo me aferré a Él. Dios me ha llamado como ese remanente. Aquel que ha permanecido, que ha quedado en el Evangelio y a través del cual la obra de Dios se va a levantar. Dios me ha llamado como remanente para salvar España y hacer la evangelización del mundo. Hoy día predico el Evangelio y hay más de 15 naciones todos los domingos sentadas delante mía. Yo siempre les digo, esto es como Hechos 2, donde gente que estaba esparcida, creyentes de diferentes naciones, venían a Jerusalén a dar culto a Dios. Y había más de 15 naciones en Hechos 2. Dios me ha puesto en el lugar para hacer la evangelización del mundo. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Yo no lo sabía, pero Dios me ha ido dando el encuentro con cada pastor, con cada persona necesaria para yo estar en el lugar que debía estar. ¿Por qué? Tenía un pacto. José, desde pequeño, él soñó con la evangelización del mundo. Y Dios movió todos los hilos, hizo todas las cosas, permitió que sus hermanos le vendieran, que fuera a la cárcel, todo ¿para qué? Para llegar a ser gobernador y poder hacer la evangelización del mundo. Aquel que está en la cumbre espiritual tiene que tener esta seguridad. No seáis engañados por la situación. Bueno, es que ahora soy esclavo. Ser el mejor esclavo. No importa. La cumbre espiritual. Verlo por adelantado. Aquel que está en la cumbre espiritual puede poseer por adelantado. ¿El qué? La visión de Dios. Dios os va a dar la respuesta para que os levantéis. Por eso podemos disfrutarlo por adelantado. No lo hemos recibido todavía, pero podemos disfrutarlo. Yo lo pienso así. Continuamente oro, Dios, 7.000 discípulos como Elías, como Eliseo, a través del movimiento de Totan. Dios, que se puedan levantar los discípulos, que en cada una de las regiones, en cada una de las casas, creyentes por todo el mundo del habla hispana, se puedan levantar para confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa red comunicativa espiritual, los guardianes, los doctores, los embajadores. Yo oro por eso y me lo voy imaginando. Ya os enseñé la otra vez
en el Google, que tengo ahí los pin puestos de cada creyente que se está conectando en cada región. Simplemente lo veo y digo, mira, es que ya está por todo el mundo, ya están levantándose creyentes que están confesando que Cristo es la respuesta. Eso a Dios le agrada. Por eso recibimos bendición. Por eso, porque sobre esa confesión, Dios edifica su iglesia. Y solo es el comienzo, pero yo ya lo disfruto por adelantado, la evangelización del mundo. Pues todavía no hay una gran obra, pero yo ya lo disfruto por adelantado. Por eso, todo lo puedo hacer con acción de gracias. Estoy esperando a la hora del culto y estoy deseando que llegue para estar dando culto con vosotros. Disfrutando por adelantado. Entonces, puedo disfrutar de la conquista por adelantado. ¿Eso qué es? La imagen de Dios. Llenar la tierra, sojuzgarla, gobernarla, enseñorear sobre toda criatura. Esa es la imagen de Dios. Eso somos nosotros. Entonces puedo ver el cumplimiento de la palabra de Dios por adelantado. Esto es lo que se pone en práctica. Y la obra maestra de Dios se empezará a levantar en las personas que son cumbre. Entonces, en el momento que la bendición del trono, la obra que sobrepasa el tiempo y el espacio, y tomo la dirección en mi negocio, en mi vida para las 237 naciones, a esas personas que ha dicho la palabra que Dios le va a dar la respuesta de 100 años. Moisés fue una persona como esta. 400 años de esclavitud en el pueblo de Israel. No habían dejado de creer en Dios. Pero Moisés, él recibió el pacto y él tomó esa dirección y Dios obró grandemente con él y le dio una gran respuesta. Cada uno de vosotros debe disfrutar de esta bendición de la respuesta de los 100 años. Mi negocio está conectado con la bendición del trono, con la obra que sobrepasa el tiempo y el espacio y las 237 naciones. Entonces nos viene esta respuesta. Mi vida, cuando vivo para esto, no habrá persona realmente más bendecida. En Génesis 13, del 14 al 18, Abraham, alza tus ojos y mira, todo lo que ves te lo daré. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo prepara tu recipiente. Es necesario que tengamos un recipiente que no nos mire a nosotros mismos, porque no somos una iglesia, no vamos a hacer una iglesia para nosotros. Desde un principio lo dije, nuestra iglesia es para Dios. Yo hago la vida de fe para Dios, no para mí mismo. La mayoría de los cristianos o creyentes hacen la vida de fe para ellos mismos. Por eso pierden muchas respuestas. No, yo creo en Dios para ver si me bendice. Bueno, si me toca la lotería, yo creo en Dios. Y retan a Dios de esa forma, como si fueran ellos más que Dios. ¿Y por qué Dios va a hacer que te toque a ti la lotería? Para que tú recibas la salvación. ¿Y tú quién eres? Tendrías que venir arrodillado delante de Dios. Nosotros, en el momento que hemos recibido el Evangelio, hemos recibido a Cristo, ya lo tenemos todo, de verdad que es así. Hasta el morir no es un problema. Entonces, ¿qué recipiente tengo que tener yo? Nosotros tenemos que levantar la iglesia para la evangelización del mundo, si por eso le hemos puesto ese nombre. Todos hacen la iglesia para ellos, para su comodidad, para recibir bendición, para que me venga la respuesta. No, hacemos el camino de fe para el evangelio, para Dios. Por eso decimos dar culto y no recibir culto. Venimos a dar culto a Dios. Por eso prepara ese recipiente para las 237 naciones. Este es el plan de Dios y la voluntad de Dios. Para mí, aunque continuamente me estoy preparando y estoy en el entrenamiento continuamente aquí en Corea, ha sido una gran bendición el ministerio internacional a través del cual Dios me está guiando. ¿Por qué? Yo vine a Corea
con la intención de prepararme espiritualmente para hacer la evangelización del mundo, o sea, la evangelización de España. Pero Dios, al hacerme encontrar con gente de diferentes nacionalidades, mi concepto de las misiones ha cambiado por completo. Me he dado cuenta, Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Desde pequeñito escuché esa palabra de Dios y se convirtió en mi pacto. Mi madre oraba así. Y Dios tal cual me ha respondido. Para mí ha sido una gran bendición porque, a ver, ahí nos juntamos gente de todas nacionalidades, de diferentes idiomas, diferentes culturas. Entonces, a veces no es fácil, porque la forma que yo tengo de vivir con la forma que tiene de vivir un africano es diferente, igual que un asiático. Entonces, claro, tú imagínate, lo único en común que tenemos es que somos extranjeros en Corea, pero cada uno tiene su forma de pensar, su estilo de vida. Si ya en España hay mucha variedad, tú imagínate si lo comparas con todo el mundo. Yo he llegado a una conclusión. No tengo que entender a la gente. Con aceptarlos es suficiente. Cuando no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Porque hemos intentado entender a la gente, pero no podemos realmente entenderlos, porque no conocemos todas las cosas. Entonces, le hemos intentado entender y sin darnos cuenta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como no piensa como nosotros, como no tiene nuestra cultura, sin darnos cuenta, no los hemos aceptado. Entonces eso crea un rechazo. Aunque no hay rechazo en nuestro corazón, desde su punto de vista es, uy, ¿por qué me miran así cuando llego tarde? ¿Por qué me miran así porque como despacio? Cosas culturales. Tenemos que ensanchar nuestro recipiente a las 237 naciones. Cualquier persona en este mundo necesita a Cristo, necesita el Evangelio. Por muy raro que sea una persona, no hay que excluirla de que pueda escuchar el Evangelio. Todo lo contrario. Tenemos que ensanchar nuestro recipiente. Y no hace falta entenderlos, simplemente aceptarlos y darles el Evangelio. Entonces ellos se van a ir levantando poco a poco. Tenemos que aceptarlos. Así como disfrutamos del Evangelio y ensanchamos nuestro recipiente, también podremos disfrutar de la bendición de perdonar a otros. Esto es una bendición. No cualquier persona puede perdonar a otro. De verdad que es un regalo de Dios. Yo soy capaz de perdonar a alguien que me ha hecho algo malo y parece que le estoy salvando la vida o que le estoy perdonando a él. En realidad el que recibe bendición soy yo. El que recibe más alivio de todos somos nosotros los que perdonamos. Pues yo me di cuenta, aquellos que disfrutan del Evangelio, por norma general, sí perdonan bien a otros. Aquellos que no disfrutan del Evangelio solo tienen remordimientos, heridas, tal. Por eso, de verdad que concentrémonos en el Evangelio y disfrutemos del Evangelio. Si es que Dios os ha llamado para ser felices. Porque éramos infelices, envió a Cristo para que pudiera ser feliz. ¿Qué quiere decir? En Cristo está la respuesta. Tú solo mírale a Él, concéntrate en Él y vas a recibir ese alivio, ese consuelo que solo Él te puede dar. No os preocupéis. El mundo trae aflicción, pero yo os doy la paz. Y la paz que yo os dejo no es como la del mundo. Desde un principio Dios, ¿qué dijo? A todas las naciones, ir y hacer discípulos, hasta lo último de la tierra, predicar el Evangelio a toda la criatura. Desde el principio Dios quiere que tengamos ese recipiente para aceptar y salvar a todas las naciones. No sé hasta qué punto lo estáis entendiendo. Simplemente ponerlo en vuestro corazón. Pero si yo no sé idiomas, pero si yo, mira qué edad tengo, pero si no se trata de eso. Eso, pues ya lo irán haciendo otros, no te preocupes. Aunque tengáis el trabajo más humilde, si yo trabajo en una cafetería, pero si en vuestra vida tenéis la dirección de las 237 naciones, el poner los cafés a la gente de vuestro barrio, Dios, a través de que vosotros estáis poniendo los cafés,
va a ir salvando las 237 naciones. En muchas áreas, de verdad que es así. La sanidad, la cumbre espiritual,